En nuestro tiempo actual, en nuestra sociedad actual, pareciera muy impopular, ¿cierto? Y muy alejado de la visión de nuestro mundo, incluso de las iglesias, hablar de este mandamiento, hablar de esta perspectiva bíblica, ¿cierto? En muchas iglesias se ha tomado, en gran parte del cristianismo se ha tomado la misma línea que tiene el mundo, ¿cierto? La idea de que a los jóvenes hay que dejarlos libres a sus propios pensamientos, de que ellos tienen este derecho, ¿cierto?, de una autonomía radical. Obviamente el joven al ir creciendo y haciéndose adulto va a tener que ir teniendo cierta autonomía, le estamos preparando para la vida adulta, no para que siempre estén, ¿cierto?, dentro de nuestro nido, pero hay que tener cuidado que esa independencia se transforme en un independentismo, ¿cierto?, en una actitud que me separa absolutamente de la generación anterior, ¿cierto? Hoy día se entiende que el joven en la sociedad debe pensar, desarrollar sus gustos, su vida, sus inclinaciones, sin hacer renuncias a causa de nada, mucho menos al considerar o recibir algún consejo de padre, madre o de la generación anterior. Eso se piensa, ¿cierto? No hay que interferir en cómo este joven o este niño o este adulto joven, ¿cierto?, está desarrollando su vida. Hay que dejarlo a su propio camino. Hermanos, es más, la serie, las películas que podemos ver, ¿cierto?, ensalzan una actitud muy idealista, ¿cierto?, de que el joven siempre salva a la sociedad, salva a la familia, el que se rebela es el que trajo redención a ese pueblo que estaba sumido en la oscuridad de sus propias tradiciones. Hermanos, estas producciones siempre hacen esto, pero mis amados hermanos, nosotros debemos contrastar esta idea de la sociedad con lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué nos instruye la palabra de Dios? ¿Qué nos instruye no solo a los jóvenes o a los niños? ¿Qué nos instruye a nosotros adultos como hijos? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor con respecto a la generación anterior? Le hago una pregunta, hermanos. ¿Usted ha visto, puede reconocer esa inclinación del mundo en ese pensamiento? Y ahora usted puede pensar, puede reflexionar. ¿Tengo yo la perspectiva bíblica o he seguido este mismo camino? No, es que a mi hijo no le puedo decir nada porque él tiene que hacer su camino. Ojo, esa podría ser una frase no bíblica, no cristiana. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. El pasaje que leímos en Efesios es una cita, ¿cierto?, de Éxodo capítulo 20. Ahí en los 10 mandamientos, Éxodo 20:12, es donde está establecido el mandamiento, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da, el 5.º mandamiento. Y alguien podría objetar de inmediato, pero eso es muy antiguo, ¿cierto? Eso está obsoleto, es incluso para los cristianos obsoleto, porque es la ley, ¿cierto? Está más allá del Nuevo Testamento, algún cristiano podría decir. Alguno, ¿cierto?, podría pensar de esa manera, pero vamos a ver, sin adentrarnos absolutamente, ¿cierto?, a lo que es la vigencia de la ley moral, ¿cierto? Vamos a ver algunos argumentos, hermanos. La ley moral, estos hermosos 10 mandamientos, están vigentes hoy para nosotros como cristianos. Esta palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios hoy para nosotros. El Señor Jesús dijo, ¿cierto? Yo no he venido a abrogar, no he venido a hacer obsoleta la ley, sino que he venido para cumplir la ley, para vivirla. El Señor Jesús fue aquel que cumplió perfectamente esta ley. No vino a pasarla por alto, sino que vino a vivirla con plenitud. Él vivió plenamente la ley y por tanto se hizo a sí mismo sacrificio perfecto para darse el lugar de nosotros pecadores. Y ahora esa ley es para nosotros no como una marca de condenación, sino como una guía, como una norma para que nosotros también vivamos como agrada al Señor. Bueno, cuando lea los 10 mandamientos ya no tienen una condena de muerte para usted hoy si está en Cristo, sino que es para usted una guía, un camino para ver cómo el Señor ve una vida santa, perfecta, conforme a su carácter, porque la ley es santa y perfecta, conforme al carácter de Dios. Amado hermano, el Señor nos ha dado normas para que vivamos. En Cristo ya no vivimos según nuestro corazón. En Cristo, lo que hemos venido a Cristo, dice Lucas capítulo 9, si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, no siga viviendo según su corazón. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor nos ha salvado y ha salvado a nuestros hijos cuando ellos conocen al Señor y nos ha puesto en la familia de Cristo para que ya no vivamos según nuestro corazón, sino según su carácter y su principio. Hermanos, el Señor al salvarnos cambió nuestro corazón y decía Jeremías, anunciaba esta obra maravillosa del Señor, que cuando viniera este nuevo pacto, este pacto de gracia sobre nosotros, dice Jeremías 31:33, y daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón y seré para ellos Dios y ellos me serán pueblo. Parte de la obra del Señor Jesucristo en nosotros es escribir su ley en nuestros corazones. Ahora el creyente no rechaza la ley del Señor, el creyente quiere vivir según la norma de Dios. Hermanos, esa es una marca de un creyente genuino. Yo no me salto la ley, yo quiero vivir conforme a lo que el Señor había establecido, especialmente hablando de los 10 mandamientos. Esa ley que era imposible es para nosotros hoy la norma del Señor. Amados, gracias hermano querido. Amados hermanos, podemos ver, gracias hermano, podemos ver que aun cuando este mandato se había dado 1400 años más o menos antes de Cristo, ese mandamiento vuelve a ser enseñado a la iglesia explícitamente en lo que leímos en Efesios. Vuelve a ser instruido de nuevo a la iglesia sin cambio. Es más, siendo establecido como instrucción dentro de la congregación. Pablo, ¿cierto?, lo dice en Efesios 6, como leímos al inicio: hijos, obedecer a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre. Y agrega un comentario, ¿cierto?, que es el primer mandamiento con promesa, dice el apóstol Pablo, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Así que, amados hermanos, habiendo establecido y sabiendo que esta es ley y es norma también para nosotros, para vida y bendición, veamos qué significa honra a tu padre y a tu madre. Antes de eso quisiera preguntar, no necesita, ¿cierto?, responder a viva voz, pero puede pensar, ¿a quién fue entregado este mandamiento en primera instancia? ¿A qué grupo de personas? ¿Fue entregado para niños de escuela dominical? Fue entregado, se juntaron los niños alrededor del monte Sinaí, ¿cierto? Y ahí el Señor les dijo, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, ¿a quién fue entregado? Hermano querido joven, que quizás estás aquí con 14, 15 años y crees que eres un hombre independiente, ¿cierto? Y que puede valerte por ti mismo, ¿cierto? ¿A quién fue dado este mandamiento? ¿A personas menores que tú? No, hermanos. Ciertamente este mandamiento fue dado a una generación adulta que había salido de Egipto, y a ellos se le dice, no le dice enséñale a tu hijo solamente, a ellos se le dice honra a tu padre y a tu madre. Hermanos amados, ellos estaban ahí al pie del monte, personas adultas recibiendo esa instrucción. Luego se repite la misma instrucción en Deuteronomio capítulo 15, verso 16. Antes de entrar a la tierra prometida, ¿quiénes estaban ahí? Una generación de varones que tenían alrededor de 40 años, que eran los que habían crecido en el peregrinaje por el desierto. Y a ellos se les repite, Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Y agrega aquí en Deuteronomio, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, esta generación de personas adultas debían aprender a honrar a sus padres y madres. Amados hermanos, lo que deseo que vean es que este mandato no está restringido a la niñez. No solo somos llamados a honrar a padre y a madre mientras somos niños. No solo nuestros adolescentes están llamados a honrar a padre y madre. Los adultos jóvenes están llamados a honrar a padre y madre. Si un hijo adulto está llamado a honrar a padre y madre. Hay una distinción. No siempre está la misma, ¿cierto? Un hijo adulto que se casó tiene una prioridad distinta en su relación con su esposa. No puede estar obedeciendo todo el tiempo a su madre si ya tiene su propio hogar. Pero el mandato de honrar sigue estando allí, porque vamos a ver qué significa honrar. ¿Qué significa honrar? Honrar es más amplio que simplemente obedecer instrucciones.
Honrar significa dar un lugar de alta estima, tener en un lugar de mucho amor, de mucho cuidado, tener como algo muy valorado a esa persona, atender, tener mucha consideración por lo que me va a decir. Bueno, vuelvo a repetir, ¿cierto? Los hijos casados tienen su propio hogar y su independencia y toman decisiones con su esposa sin que sus padres tengan que estar o no de acuerdo, ¿cierto? Eso es un hecho, ¿cierto? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, en su gracia el Señor, si nos permite aún tener padres ciertos con vida, siguen siendo personas dignas de honor y siguen siendo personas a las cuales debemos valorar y respetar y aplicar este mandamiento. Honrar es dar un lugar de mucho honor y de mucha estima. Pedro dice, hablando de la mujer, 1 Pedro 3:7, ¿cierto? Le dice a los maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dando cuidado, dando un lugar de reverencia, dando un lugar muy preciado. De la misma manera es la idea de honrar a padre y a madre, tenerlos en alta estima. No solo eso, esto sí es para los hijos que especialmente viven bajo el cuidado de los padres. No solo es darle un lugar de mucha estima y mucho valor, sino que tiene la idea también de una obediencia. Tiene la idea de la obediencia. Hijo que vive bajo el cuidado de padres, no existe tal honor si tú no estás poniendo atención a aquellas instrucciones que tus padres te están dando. Queridos, dice el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 6, verso 1. En el verso 1 dice, hijos, y ahí usa la palabra para niños, muchachos, ¿cierto? Si no me equivoco la palabra, ¿cierto? Ahí original refiere ahí, tecnón, que es la idea de muchachos, ustedes que están ahí en casa, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Obedezcan, y ahí está la idea de honrar en un sentido de poner atención y oír con la intención de obedecer. Las palabras ahí tienen esa idea. Hijos, obedezcan, o sea, oigan con la intención de obedecer. En ese contexto, ¿cierto? Esas instrucciones están dadas en el capítulo 5, en el capítulo 6, de Efesios, Pablo está hablando de las relaciones de sujeción. Va a hablar, ¿cierto?, del esposo y la esposa, ¿cierto? La esposa sujeta en el amor del Señor a su marido, los hijos sujetos a sus padres, los siervos sujetos a sus amos. Hermanos queridos, en este caso, en la instrucción de Cristo, los hijos deben obedecer a sus padres. Escuchen, pongan atención, escuchen bajo autoridad. Hermanos queridos jóvenes que están aquí, no es la idea de cuando un padre da una instrucción y el padre dice, ¿me oíste? Sí, lo oí. Y no obedece de ninguna manera. No es solo que oiga, es oír con la intención de obedecer aquella instrucción que se le está dando. Amados jóvenes, yo creo que esto es importante recordarlo. A veces nosotros queremos leer este texto como padres, oigan a sus hijos en todo y obedézcanle porque esto es más fácil. Hermanos, esa no es la instrucción del Señor. Nosotros no creemos eso. Los padres no estamos puestos para obedecer a nuestros hijos. Los padres estamos puestos para enseñarle a nuestros hijos a vivir en sujeción. Y no estoy diciendo destruirlos con una disciplina dura o impiadosa, no, hermanos. Pero sí nuestro trabajo es que nuestros hijos aprendan a vivir bajo instrucción, que nuestros hijos aprendan a recibir instrucciones y aprendan a obedecer. Vamos a ver que esto tiene un propósito superior a que yo tenga una casa ordenada, que viene a ser una tremenda bendición para la vida. Hermanos amados, los padres están puestos para que los hijos les obedezcan y reciban instrucción de ellos. Esta es la perspectiva delante del Señor. Esto tiene sabiduría. Si usted lee Proverbios una y otra vez, el llamado es, hijo mío, atiende la voz de tu padre. Mire, voy a leer solamente algunos pasajes que he seleccionado aquí. Proverbios 1:8.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El versículo 9, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 4:1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 6, 20, 21, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deseches la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón y enlázalos a tu cuello. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amado joven, si tú conoces al Señor, este es un mandato para ti. Aprende a obedecer, aprende a ser guiado, aprende, no, hermanos amados, nosotros tenemos que tener esta convicción, no coarta ni maltrata a nuestros hijos, enseñarles a obedecer, enseñarles a recibir instrucciones, enseñarles a que ellos no hagan lo que quieran, porque eso es vivir bajo su corazón. Nosotros tenemos que enseñarle, hijo, si yo sé que quieres hacer algo distinto, pero toma atención y vuelve tu oído hacia mí. Hermanos, esto es sabiduría del Señor. Para esto debemos sujetarnos a las órdenes del Señor. Pero quisiera, hermanos, que pensaras algo más que quizás no has considerado anteriormente. Disponte, todo hijo que es aquí, cualquiera de nosotros que somos hijos, disponte a amar, respetar y obedecer y seguir las instrucciones del padre, de un padre y madre terrenal. Te va a enseñar y te va a moldear y va a preparar tu alma para que, si el Señor así lo quiere, tú aprendas a obedecer a un Padre celestial. Hermano amado, hermano querido, cualquiera de aquí, todos somos hijos, ¿cierto? Nadie fue formado por creación, ¿cierto? Ex nihilo, digamos, y que el Señor lo trajo de la nada a usted, ¿cierto? Todos nosotros somos hijos. Amado, ¿cómo podrías decir que estás completamente dispuesto a obedecer al Padre Celestial que no puedes ver si no eres capaz de obedecer y respetar y amar al Padre que sí puedes ver? Hermano amado, ¿cómo puedes decir? No vas a hacer lo más difícil que es obedecer a un Dios que no ves si no puedes obedecer a aquellos que tienes a tu lado. Como Juan dice en cuanto al amor, primera de Juan, ¿cómo puedes decir amar a Dios, a quien no has visto, si no amas a tu hermano, a quien tienes al lado, a quien has visto y ves su necesidad? Hermanos, ¿o acaso crees, yo creo que esta es la ilusión que abrazamos muchos de nosotros, o acaso crees que Dios como Padre espera menos obediencia de ti que tus padres terrenales? Amados jóvenes, es una mentira. No es verdad, amado hermano, eso no es verdad. Dios como Padre no espera menos de nosotros, menos obediencia de nosotros que nuestros padres terrenales. Recuerda que Dios examina tu corazón hasta el más íntimo pensamiento y desaprueba cada maldad. Hermano, debemos saber esto. Dios no es que nos mira y dice, ay, otra vez está pecando, pobrecito. No, hermanos amados, la palabra del Señor nos enseña que Dios es un Dios santo y que Él no tiene contacto con el pecado y que Él desaprueba la maldad y que Él no pasa al culpable por inocente. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros hemos sido puestos en Cristo y en Cristo tenemos la gracia y por eso el Señor nos ve y se agrada de nosotros y nos ve en santidad y tenemos una relación con Él. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Pero no es porque Dios nos mire a nosotros mismos y vea que no importa su pecado, lo paso por alto. No es así. No es así. Hermanos amados, Dios examina nuestros pensamientos, nuestro corazón y no se agrada de cómo muchas veces administramos nuestro dinero, malgastamos nuestro tiempo, usamos nuestras palabras de maneras que no le honran a Él. Hermano amado, el salmista decía, aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la conoces toda. Hermano querido, el Señor sabe cómo se inclina nuestro corazón a lo malvado. El Señor sabe cómo mi corazón se inclina a la rebeldía. Y la voz del Señor clama al corazón y dice, honra a tu Padre, vuélvete a mí. Hermano querido, si el Señor no pide menos, el mandamiento es el carácter del Señor, escrito en instrucción.
El Señor sabe cómo se inclina nuestro corazón, así que, amado hermano, el mandato de honrar a tu padre y a tu madre es para bendición de nuestras almas. Es para que aprendamos a amar y respetar a aquellos que están por sobre nosotros. Esta obediencia te va a enseñar a obedecer a Dios. Te va a enseñar a obedecerle a Él y a cómo relacionarte con Él en honor. Honra a tu padre y a tu madre. Pon atención a sus palabras para que saber que Él es la autoridad, para que sometiéndote a Él te vaya bien, porque Él te ama y conoce y tiene un conocimiento mayor que tú. ¿Eso acaso no prepara mi corazón para relacionarme con Dios? Hermano amado, esto, el aprender a relacionarnos con Dios de la manera que nos relacionamos con nuestros padres, nos puede motivar mucho a la obediencia, pero hay más. Honrar a los padres entonces tiene el sentido de dar un lugar de cuidado, tener un lugar de aprecio, de amor hacia ellos, respeto y amor. También tiene el sentido de prestar atención, seguir instrucciones, vivir bajo sujeción, que es una bendición. La idea de dar honor también incluye otro sentido, que también pasamos mucho por alto. Hay otro sentido. Cuidar, honrar a padre y madre tiene el sentido de cuidar de sus vidas en lo que sea necesario para su sustento cuando ellos ya no puedan cuidar de sí mismos. Hermanos, eso también lo incluye la idea de honra a tu padre y a tu madre. Este mandato de dar honor lleva también de la mano el cuidado de la generación mayor cuando ya no puede sustentarse a sí misma. No se trata de cuidar, de comprarle sus gustos cuando yo estoy en una situación estrecha, no se trata de hacer los gastos que ellos quieran, se trata de sostener su vida y no permitir que su vida, ¿cierto?, termine en dolor, en hambre y dejarlos abandonados, sino que cuidar de su vida cuando ya no pueden cuidar de sí mismos. Hermanos, Proverbio 23, 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no la deseches, no la abandones. En Tito capítulo 5, cuando Pablo está hablando del cuidado de las viudas, y dice especialmente aquellas viudas, ¿cierto?, que han servido al Señor, que han lavado los pies de los santos, dice 1 Timoteo 5, 3 al 4, honra. Mire, y vea el sentido en que lo está usando. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Aquí está hablando de sustento, de dar una ayuda para alimentación, de cuidar del sustento de la vida. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, cuando tú llegues allá, honra, o sea, da el cuidado necesario a estas mujeres que se han dedicado su vida a servir a la obra de Dios, pero si esas mujeres mayores tienen hijos o nietos, que ellos, podríamos decir, que ellos las honren, que ellos las sustenten, porque esto es lo justo, esto es lo que debe ser. Hermanos queridos, no es la culpa del Estado que nuestros ancianos estén abandonados. No es la culpa, hermanos, de la AFP ni la previsión que tomaron. Tienes padres, es nuestra labor, que ellos tengan para sustentar sus vidas. No para hacer una inversión a los 70 años, ¿cierto? Y querer comprar una casa nueva y distinta, ¿cierto? No quiero poner esa presión sobre ustedes, sino que es que su vida pueda seguir adelante, porque ya gastaron sus fuerzas por muchos años criando hijos, a veces cuidando nietos, atendiendo personas. Nosotros debemos honrarles. Amados hermanos, un hijo adulto, aún casado, puede y debe amar, respetar y cuidar, honrar la vida de sus padres en lo que sea necesario para su sustento. Este principio te enseña a dar honor con lo que muchas veces más duele, ¿cierto? El Señor también dijo: donde esté tu tesoro económico, ahí está tu corazón. Aquello que tú estás dispuesto a dar, ¿cierto?, de lo que el Señor ha puesto en tu mano, es donde está tu corazón. Por eso también este mandamiento se extrapola, ¿cierto?, y se puede aplicar después también al cuidado de los pastores de la iglesia local, de los ancianos, porque son aquellos. Gálatas 6 dice, ¿cierto?, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena.
de aquel que le enseña. Hermanos amados, honra a tu padre y a tu madre. Tanto a padre como a madre. Cuidado, no es solo el papá, el varón, ¿cierto? Aquel digno de tu respeto y de tu obediencia y de tu cuidado. Ambos, padre y madre. Están mis hijas aquí presentes. Yo a veces le he tenido que decir a algunos de mis hijos, ¿cierto? Cuando afloran sus caracteres, ¿cierto? Y empiezan a hablarle más fuerte a su madre, por ejemplo, y yo le digo, ten cuidado, porque a mí no me hablas así. Y ella tiene la misma dignidad que yo. Tiene la misma dignidad que yo delante del Señor para ti. Así que el respeto es hacia padre y madre de la misma manera. Amados padres, esposos, tenemos que velar por esto. Tenemos que velar por esto, porque la dignidad y el respeto, el honor hacia la madre sea de la misma manera que el cuidado que tienen hacia sus padres. Queridos, nos dice el apóstol Pablo, como podemos leer en este primer mandamiento, es con promesa. La obediencia a este mandato trae conectada una bendición general para que tus días sean largos sobre la tierra y te vaya bien, ¿cierto? Literalmente está prometiendo una larga vida a aquellos que viven en obediencia a sus padres, ¿cierto? Y esta es una norma general que el Señor da con un cumplimiento perfecto en el Señor. Ahora voy a explicar eso. El honrar a los padres daba una múltiple bendición, ¿cierto?, a este pueblo de Israel en su inicio. Primero, la bendición de estar obedeciendo a Dios. Vivir en honor a los padres tenía la bendición de hacerme vivir en obediencia a Dios. Pero también obedecer, respetar, trabajar junto a un padre dotaría a los hijos de mayor sabiduría para vivir en este mundo, evitaría problemas que los padres ya habían vivido, les compartiría experiencia de cómo ellos habían vivido y habían tenido que evitar cosas o pasar por alto. Ciertamente vivir en obediencia a los padres en una nación que era llamada a vivir para Dios proporcionaría en lo general una vida próspera. E incluso había una norma, una ley que establecía que si alguno tenía hijo glotón, bebedor, ¿cierto? Ese también tenía una pena sumamente dura sobre su vida si no atendía las palabras de su padre. Pero eso no significa, hermanos, y esta promesa no significa que todo aquel que moría joven, ¿cierto?, era por no honrar a los padres o porque no iba a honrar a los padres más adelante. Es una norma general de bendición. Lo decía la otra vez, ¿cierto? Un pastor daba este ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo murió siendo un adulto joven, ¿cierto? Entregándose en sacrificio, no por deshonor a su Padre, ciertamente, sino por el propósito que el Padre tenía sobre él. Por eso entendemos también, hermanos, que esta es una norma general. En lo general va a haber bendición. Podemos transmitir consejos, sabiduría, experiencia a la generación que viene después. Y eso les permite poder vivir una mejor vida. Hermanos, esta es una promesa general. Pero que otra vez prepara nuestra mente y nuestro corazón para la obediencia al Padre eterno. Piensen esto. ¿Acaso no seremos eternamente bendecidos si oímos y obedecemos la voz de nuestro Padre Celestial, llamándonos a creer en su Hijo? ¿Acaso no alcanzaremos vida eterna y prosperidad en el Señor si atendemos a la voz del Padre Celestial? Ciertamente, hermanos queridos. Entonces esta promesa se cumple perfectamente en Dios, en la vida eterna, con el Señor. Honra a tu Padre. Amado joven, amado hermano, este mandamiento es para bendición y para vida. Dios quiere y manda que honres a los padres. No solo que cumples con la norma mínima, sino que te alegres en la bendición que el Señor te ha dado de no estar solo, sino que tener cuidado. Y no importa si no es padre o madre biológico, si te está criando un abuelito, una tía, si el que cumplió esa labor contigo era otra persona, honra a esa persona que el Señor te dio por figura de autoridad. Honra a esa persona. El corazón de muchos quizás a veces lucha en decir es que quizás, pastor, usted no conoce a mi padre, a mi madre. Usted no conoce a la persona que me ha criado. Hermano querido, no tiene que ver en última instancia con esa persona. El vivir en obediencia a este mandato
es básicamente vivir en obediencia a Dios. No se trata si esa persona se lo merece o no. Se trata de que yo quiero obedecer al Dios del mandamiento, al Dios de la ley, y por tanto cumplo su mandato y su precepto. No importa si esa persona ni siquiera entiende que lo estoy honrando. Yo quiero hacer lo que el Señor me ha mandado. Es que aprendas a amar y temer a Dios y obedecer sus palabras para que te vaya bien y disfrutes de la vida que el Señor tu Dios te da. Ese es el fin del mandato. Hermanos, nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, hablando de las autoridades civiles, lo siguiente. Romanos 13:1. Romanos capítulo 13, verso 1, hablando de las autoridades civiles. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a toda clase de autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y el verso 4 dice que esta autoridad es servidor de Dios para tu bien. Hermanos, las autoridades civiles, conozcan o no a Dios, sabiéndolo o no, están de alguna manera sirviendo a Dios al mantener cierto orden en la sociedad. Un hermano decía: una autoridad, por muy mala que sea, es mejor que ninguna autoridad. Hermanos queridos, una autoridad, por muy deficiente o difícil que nos haga seguirla, es mejor que ninguna autoridad. Porque la autoridad está sirviendo a Dios para el orden de la sociedad, sea que nos agrade o no. Uno puede investigar eso después, cómo el Señor usó imperios que para nosotros hubiese sido difícil y les mandaba: sujétense a esa autoridad. Queridos hermanos, estas autoridades, conozcan o no a Dios, están sirviéndolo a Él para que las personas aprendan a temer reverentemente y a obedecer. Así también tus padres, lo sepan o no, sean creyentes o no, al restringir tu mal, al impartirte sabiduría de esta vida, al cuidar de ti, están puestos, como dice Dios, para tu bien. Y tú, por causa del Señor y como mirando al Señor, mirando a Cristo, debes tratar con ellos con obediencia y con honor. Te lo pidan o no, si te dejan hacer lo que a ti se te ocurra o no te dan ningún consejo, vive en honor a ellos. Vive en honor al Señor. Respeta, ama, cuida. ¿Dices amar al Señor? Contrástalo con esto. ¿Cómo estás amando a tu padre y a tu madre? ¿Dices honrar al Señor? ¿Cómo estás honrando a tu padre y a tu madre? ¿Te cuesta? Bueno, busca fortaleza en aquel que es el dador de la ley, que el Señor es poderoso para santificarnos y poner su carácter en nosotros y darnos aquel fruto de su Espíritu obrando en nosotros para que vivamos conforme a Cristo. Podamos decir como el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos amados, como leíamos en Proverbios, escuche, incline su oído. Incluso nosotros, hermanos adultos, mantengamos una relación de honor con nuestros padres mientras los tengamos presentes. Mantengamos una relación de honor con ellos, escuchando. A veces no necesitas decir: ya oí esa historia, ya me lo dijiste. Vuelve a escucharla. ¿Qué pierdes con eso? ¿Qué pierdes? Más que mostrar honor, reverencia, respeto por la generación anterior. Hermanos amados, inclina tu oído, disponte a recibir los consejos de tus padres para que seas bendecidos. Cuanto más con padres creyentes, que a veces no tenemos todas las palabras correctas, ni todas las actitudes correctas. Ciertamente somos pecadores, que aún estamos siendo transformados por el Señor, ciertamente lo somos. Pero amado hermano, joven o niño que quizás estás escuchando, los padres en Cristo, al instruir a nuestros hijos, queremos, aunque fuera dando nuestras vidas, si el Señor lo permitiera, que Él te trajera a sus pies
Tienes que saber eso en tu corazón. Me llama la atención cómo lo plantea el autor de Hebreos cuando está hablando de los padres terrenales y cómo eso nos enseña en cuanto a que el Señor como Padre también nos disciplina y que nos corrige, ¿cierto?, para nuestra santificación. Y dice Hebreos 12, del versículo 9 y 10, dice: tuvimos a nuestros padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Miren lo que dice: porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ciertamente los padres no vamos a disciplinar de una manera perfecta porque no somos el Señor. Lo vamos a hacer como nos parece más acorde a la doctrina, como el Señor también nos guía. Vamos a querer instruir. Amados hermanos, no somos perfectos, pero es para el bien de nuestros hijos. Amados, no quisiera terminar, y siempre trato al hablar de estos temas de poner dos observaciones que creo que son muy necesarias. Dos observaciones. Hay padres cuyo corazón está tan lejos del Señor que a veces a usted como hijo le va a instruir no hacia el bien. Le va a decir, pero salga a fiestas, pero mantenga una relación, búsquese un pololo, ¿cierto? A veces no las cosas, los mejores consejos. Hermanos queridos, en estas situaciones, o incluso algún pecado aún más explícito, hermanos, en estas situaciones, nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres, aunque ellos crean que les estamos desobedeciendo. En el sentido, vive para el Señor, honra a Dios, y aunque tu padre crea que tú estás siendo rebelde a ese consejo malo, tú lo vas a estar honrando delante del Señor. Vive como glorificas al Señor en tu vida, y aunque ese padre quizás que su corazón está tan lejos del Señor no lo entienda, tienes que vivir de buena conciencia sabiendo que estás honrando al Señor, aunque tu padre incluso no sepa que los estás honrando. Hermano amado, eso es a veces difícil, pero es una situación real. Y debe hacerlo así. Tú estás en rebeldía, siempre yo te ofrezco que bebamos algo juntos y tú nunca quieres. Bueno, no quiero meter las patas, ¿cierto? Pero si uno puede beber, ¿cierto?, algo y mantener su cordura, no caer en un exceso, no pecar, puede hacerlo. No se puede emborrachar con su familia, ciertamente que no lo va a hacer, aunque ellos creen que lo estás despreciando, por eso no, viva honrando al Señor. Viva honrando al Señor y glorifíquelo por medio de una conducta santa y pura. Otra observación, hermano amado, es que hay padres que a veces han pecado de maneras crueles y muy terribles contra la vida de hijos e hijas. Y reiteradamente, e incluso para los incrédulos, estos pecados son terribles y condenables. En esos momentos, ciertamente no podemos pedirle a ese hijo que mantenga la relación más estrecha con ese padre o madre. Pero aún manteniendo a veces una sana distancia, un cuidado honroso, tiene que seguir honrando a su padre y su madre, aunque a veces tenga que poner un poco de distancia por seguridad, por salvaguardar su vida, por situaciones muy extremas y crueles que a veces suceden en medio de la familia. ¿Eso me libra del mandamiento? No. Aún tengo que querer saber que está vivo, que tiene lo necesario para vivir. ¿Por qué? Porque el fin del mandamiento es glorificar al Señor. Es glorificarlo a Él, lo entienda o no la otra persona. Así que, hermanos amados, les ruego tener en consideración la palabra del Señor. Tener en consideración, este es un mandamiento para la bendición de nuestras almas. Es la gracia de Dios expresada en sabiduría para que nosotros la abracemos no solo en la niñez, sino en nuestra adolescencia, juventud, en nuestra adultez, aún quizás cuando alguno tiene el honor de ser anciano junto con sus padres ancianos. Hermanos queridos, un mandato en que tu amor por el Señor se hace práctico al respetar y amar y cuidar a la autoridad que puedes ver, así como honras y dices amar a la autoridad que no puedes ver. Hermanos, esto nos hace radicalmente distintos al mundo siendo cristianos normales. Siendo cristianos normales vamos a vivir de una manera que el mundo no lo va a entender. Y ojalá que el Señor, por medio de nuestro testimonio como hijos, pueda tocar el corazón de algún crédulo y le pueda hablar, aún si no quiere escuchar nuestras palabras, por medio de una conducta que glorifique al Señor.
Así que, hermano amado, tome esto para su corazón, reflexiónelo, vivamos. Es difícil muchas veces, pero el Señor es poderoso, no nosotros. El Señor en nosotros, con su Espíritu Santo, con su palabra, es poderoso para transformar nuestra vida y llevar gloria a su nombre por medio de nuestra conducta. Vamos a orar. Señor amado, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu misericordia, por habernos rescatado de vivir para nosotros mismos y habernos traído a la obediencia al Evangelio primeramente, y por medio de la obediencia al Evangelio nos enseñas a vivir en obediencia a toda tu palabra. Señor, ayúdanos a aplicar este principio y tu palabra tan valiosa, Señor, a nuestras vidas, para que aprendamos a cuidar, Señor, de los que tú has puesto por nuestra autoridad, para que en eso, Señor, mostremos el honor y la obediencia que tenemos hacia ti. Te amamos, Señor, y rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.